ir esta mañana a la profecía de Isaías, por favor. Isaías capítulo 5 y versículo 16. La palabra inerrante, infalible de nuestro Dios dice de la siguiente manera en Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Lo que nos ocupará esta sesión es el tema de la santidad de los juicios de Dios. Para los que no han podido venir quizás en los primeros 2 días de la conferencia, estamos tratando de abarcar unos 6 aspectos de la santidad del Dios a quien servimos y adoramos. Comenzamos viendo la santidad de su persona, vimos también la santidad de su presencia, también consideramos la santidad de su pueblo y ayer concluimos viendo o la santidad de sus obras y concluimos ayer viendo la santidad de su pueblo. Así que pensemos en esta hora por delante en la santidad de sus juicios. Y lo vemos descrito claramente aquí en el texto leído. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. En los primeros 5 capítulos de la profecía de Isaías, Dios pronuncia sus juicios contra Judá y Jerusalén a través de su profeta. Pero por otro lado también les promete salvación y un futuro glorioso. Y quisiera ver algunas cosas que el Espíritu Santo toca para llegar al capítulo 5 para ver el significado de las palabras que leímos. El libro de Isaías comienza con Dios describiendo a los de Judea como siendo rebeldes y depravados. Después de hacer eso, Él les llama a arrepentirse y a poder vivir en limpieza de corazón. Él también describe en el capítulo 1 cómo es que la ciudad llena de justicia se había llenado de corrupción. En el capítulo 2, el segundo capítulo comienza describiendo ese reinado global que tendrá el Señor sobre esta tierra. Pero después señala la altivez y la arrogancia de su pueblo que sería humillada. Entonces usted puede ver cómo hay juicio, pero después promesa de bendición. Juicio por pecado y después otra promesa de bendición. Y después de hacerles ver su altivez y su arrogancia que sería derrumbada, Él pronuncia diversos juicios sentenciados sobre ellos que les harían padecer en una variedad de maneras. Esto lo vemos en los capítulos 3 y 4. También en el capítulo 4 se vuelve a profetizar acerca del glorioso porvenir de la ciudad del rey de Jerusalén. Después en el capítulo 5 el Señor
así como lo haría en el Nuevo Testamento en su vida terrenal, contando parábolas. Él cuenta una parábola en el capítulo 5 y esta parábola funge para exhibir cómo Dios esperaba juicio y justicia de su amada, de su pueblo, de sus redimidos, pero lo único que encontró fue vileza y clamor. Y en el capítulo 5, donde leímos también en los versículos 8 a 30, que es la sección dentro de la cual leímos, encontramos 6 ayes o 6 lamentos que son pronunciados sobre ellos. Allí podríamos encontrar otra similitud entre la manera en la que Jehová enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento y así como lo hizo Jesús en el Nuevo Testamento, pronunciando ayes y lamentos contra principalmente los líderes religiosos de la nación. Y estos 6 ayes o lamentos en el capítulo 5 reflejan los juicios de Dios sobre su pueblo. En los versículos 8 también usted podrá notar después en casa que es por su materialismo. Versículos 8 a 10, los ayes tienen que ver por el materialismo de la nación de Israel. Versículos 11 a 17, él pronuncia un lamento por la disolución de Israel. Se habían vuelto disolutos, se habían entregado por completo a todo tipo de iniquidad. En los versículos 18 y 19, el lamento de Jehová es por causa de la arrogancia de la nación. Se habían vuelto vanidosos, vanagloriosos, vanidosos contra él. En el versículo 20, el pecado señalado y la razón de tristeza por parte de Jehová es por la imperceptibilidad de la nación. Se habían vuelto imperceptibles. En el versículo 21 les señala lamentándose por la vanidad que había en sus corazones, y en los versículos 22 y 23 por causa de la injusticia en la que ellos habían terriblemente incurrido. Y entonces es como un capítulo donde vemos el corazón quebrantado del esposo de Israel, lamentándose, a pesar de que les había mostrado tanta ternura, tanta compasión, tanta gracia, y cómo habían ellos respondido a eso, habían respondido de una manera tan decepcionante para él. Y el lamento número 2 es donde leímos el texto del versículo 16 del capítulo 5 de Isaías. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Ese lamento, estas palabras son parte del lamento número 2. Y esto es dicho en el contexto de la descripción del cautiverio de Judá. Usted sabe que por causa de su rebeldía, Jehová permitió que los babilonios engrandecieran, controlaran gran parte del mundo antiguo, prosperaran. Dios permitió que Judá fuese debilitada y aproximadamente en el año 600 antes del nacimiento de nuestro Señor, ellos comenzaron a invadir, comenzaron a destruir y comenzaron a exiliar a hebreos. Lo hicieron en 3 etapas. Sabemos que algunos profetas profetizaron antes de este exilio, como Isaías. Otros profetas lo hicieron durante el exilio, como Daniel, y otros profetas lo hicieron después del exilio, como Zacarías y otros profetas menores, como los llamamos. Y entonces a eso es que se está refiriendo aquí Jehová. El contexto es la descripción dada del cautiverio, de cómo
habitantes de Judá, especialmente los de una alta posición en la sociedad, como Daniel, hombres que eran príncipes, hombres que eran parte de la nobleza, fueron llevados en cautiverio. Y esto fue una de las severas consecuencias que sufrieron por causa de sus innumerables iniquidades. Qué lamentable que el pueblo del Señor no había aprendido su lección, porque habían terminado en una tierra ajena que fue Egipto en los días de Jacob, de José su hijo. Dios los había redimido por su gracia, les había llevado a su tierra y ahora otra vez se encuentran en una tierra ajena. Me hace pensar en cómo en el centro de concentración de los nazis en la ciudad de Auschwitz, en Polonia, han puesto ahora las palabras de un escritor, y ahorita no voy a poder recordarlas palabra por palabra, pero usted seguramente las ha escuchado, y básicamente el mensaje es que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y entonces eso es algo que vemos que el pueblo de Israel sufrió repetidamente. No aprendieron de sus errores. A pesar de que sufrieron terriblemente, no aprendieron una y otra vez. ¿Por qué? Porque no repasaron la historia, no vieron cómo Dios les juzgó y por lo tanto ellos persistieron en su maldad. Dios quiera que usted y yo podamos repasar el pasado, ver dónde nos hemos equivocado como individuos, como iglesia, y no ser condenados a repetir los mismos errores del pasado. Pensemos en estas palabras, hermanos, que leímos con más detenimiento del versículo 16. En primer lugar, quiero que notemos la forma en la que es llamado Dios. ¿Cuál es el nombre que aparece de Dios? Jehová. Es llamado Jehová. Esto para los israelitas y para nosotros también denota el señorío y la trascendencia de este Dios tan inmenso y tan alto, a quienes los hebreos conocían y a quien nosotros también tenemos el privilegio de conocer. Pero no solamente es llamado Jehová, es llamado Jehová de los ejércitos. ¿Esto qué recalca de la persona de Dios? Esto recalca su poderío. Que este no es el Dios débil de los paganos, de los gentiles. Este es Jehová. Esto habla de su señorío y su trascendencia por encima de todo. Pareciera que el nombre Jehová enfatiza que Dios es el que ha sido, es el que es y es el que será. Él trasciende sobre todas las personas, sobre todos los dioses, sobre todas las naciones, sobre toda la creación. Pero Él es Jehová de los ejércitos. Esto habla de su omnipotencia, de que este Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios infinitamente poderoso. En tercer lugar, después de revelarnos este nombre tan llamativo de Él, Jehová de los ejércitos, se establece que Él será exaltado en juicio. Él será exaltado en juicio. De manera que todas las ordenanzas que este Dios establece, toda la justicia que Él imparte, todos los juicios que Él ejecuta, es para posicionarse por encima de todo. Dios se exalta aún en el juicio, en la justicia que Él imparte, que Él ejecuta, que Él impone. Será exaltado en juicio. Pero ahora, en cuarto lugar, podemos notar que Él también es llamado Dios. El nombre Elohim de Él, que aparece tan repetidamente en las escrituras hebreas,
Este nombre Elohim, Dios, recalca la majestuosidad de Dios, subraya la superioridad de Dios, apunta a la magnanimidad de este Dios, Elohim, el Dios sobre todo otro Dios, el Dios que debió haber acaparado toda la atención y toda la devoción de los hebreos. Él es un Dios majestuoso. Él es un Dios superior. Él es un Dios que se caracteriza por ser un Dios que podemos decir y hablar de su magnanimidad. En quinto lugar, Él también es llamado Santo. Es llamado Jehová de los ejércitos. Es llamado Dios. Pero en quinto lugar, en cuanto a este texto, quiero que notemos que es llamado Santo. Y por obvias razones esto denota su pureza, su integridad, que Él es el Dios que está por encima de todo y que Él entonces merece que su pueblo le guarde reverencia, pero ahora vemos cómo se traslada eso también en la vida, en el andar de cada uno que le conoce y que le sigue, y es que si Él es el santo, Él exige y Él espera que los suyos también lo sean. Y en sexto lugar, gracias. En sexto lugar, quisiera mostrarles que se determina que a través de todo lo que Dios es, a través de todo lo que Dios hace, será santificado con justicia. Será santificado con justicia. ¿Se acuerda lo que hablábamos ayer? Encontramos aquí otro texto que habla de Dios santificándose a sí mismo. Esto es lo más importante, hermanos. Por encima de Él santificándonos a nosotros, lo más primordial es que nuestro Dios se santifica, se distingue, se aparta a través de todo lo que Él es y de todo lo que Él hace. Él se consagra a sí mismo por sí mismo. Él se aparta a sí mismo por sí mismo. Y esto lo hace con perfecta justicia y con una rectitud que es absoluta. Otra vez quiero recalcar una doctrina que quizás desconocemos y que es sumamente importante, y es algo que podemos llamar la autocentricidad de Dios. ¿Qué señala esta enseñanza bíblica? Recalca el hecho de que todo lo que Dios es y todo lo que Él hace es para honrarse, para glorificarse y para exaltarse a sí mismo. ¿Han leído la expresión en la Biblia que Dios hizo algo por amor a su nombre? Esa es la autocentricidad de Dios. Que Él todo es en su ser, todo lo que Él despliega en sus obras es para exaltarse, para ponerse por encima de todo, porque Él siendo el Dios del universo, Él siendo el Dios santo, alto y sublime, Él tiene el derecho de hacer tal cosa. Y entonces Él es santificado con justicia por el amor a su propio nombre que Él tiene, por el amor que Él tiene a su propia excelencia y a su propia persona. Veamos con más amplitud entonces, hermanos, en base a este texto, la santidad de los juicios de Dios. La santidad de los juicios de Dios. Y lo que vamos a buscar determinar es que los juicios de Dios son santos por causa de su justicia. Entonces, aunque la justicia y la santidad no son lo mismo, van estrechamente ligados. Los juicios de Dios son santos por causa de su justicia.
pudiéramos decir que su santidad aparece en los juicios infligidos por la violación de la ley. Santidad divina es la raíz de la justicia divina. Y justicia divina es el triunfo de la santidad divina. Dios es justo, por lo tanto Él es santo. Dios es santo y por lo tanto Él es justo. Esto lo corrobora David, guiado por el Espíritu Santo en el Salmo 11. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Se fija lo justo que Dios es? Esta no es una cualidad que Él tiene por accidente. Esta no es una cualidad que Él posee porque Él de alguna manera se ve obligado a hacer de esa manera, algo que obviamente es imposible para Él. Dios es justicia. Dios es justo y Dios ama con todo su ser, ama apasionadamente, intensamente todo aquello que tiene que ver con la justicia, con la rectitud. Y quisiera que pensemos en la santidad de los juicios de nuestro Dios haciéndonos 6 preguntas. Y la pregunta número 1 es, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Dios es santo y como también estamos observando, Él también es justo. Y esto nos ayuda para entender lo santo que son sus juicios. Queremos contestar la pregunta entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios puede considerarse en sí misma como refiriéndose a la rectitud, la perfección y la santidad del carácter de Dios, o en vista de su manifestación hacia la criatura. Como tal, la justicia de Dios consiste en dar a cada uno lo que merece, ya sea mediante castigo o recompensa. O también pudiésemos decir que la justicia de Dios es su justicia perfecta y absoluta en y hacia sí mismo. Su prevención de cualquier violación de la justicia de su carácter y su revelación de sí mismo en actos de justicia. Tanto el término de justicia en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego, la palabra justicia conlleva el sentido de conformidad a un estándar. Hace 332 años, el hermano Thomas Watson, en su libro Tratado de Teología, él señala lo siguiente en cuanto a la justicia de Dios. Dios no puede ser sino justo. Su santidad es la causa de su justicia. Su santidad no le permite hacer algo que no sea justo. Así como no puede no ser santo, no puede no ser justo. Número 2, la voluntad de Dios es la regla suprema de la justicia. Es el estándar de la equidad. Su voluntad es sabia y buena. Dios no anhela nada que no sea justo. Y por lo tanto es justo porque Él lo desea. Número 3, Dios hace justicia voluntariamente. La justicia fluye de su naturaleza.
Los hombres pueden actuar injustamente porque son sobornados u obligados. Dios no será sobornado. Por causa de su justicia, Él no puede ser forzado a hacer algo por causa de su poder. Él hace justicia por causa del amor que le tiene a la justicia. Y cita el Salmo 45 y versículo 7, has amado la justicia. Número 4, la justicia es la perfección de la naturaleza divina. La justicia, pudiésemos decir que comprende en ella todas las virtudes. Decir que Dios es justo es decir que Él, todo lo que hace, todo lo que es excelente. Las perfecciones son encontradas en Él, así como líneas en un centro. Él no solamente es justo, sino que es la justicia misma. Número 5. Dios nunca ha hecho ni puede hacer el más mínimo mal a sus criaturas. La justicia de Dios no ha sido agraviada, pero nunca ha hecho algo malo. Perdón, la justicia de Dios ha sido agraviada, pero nunca ha hecho algo malo. Dios no se rige de acuerdo al rigor de la ley. Él apacigua algo de su severidad. Él podría imponer penas más severas de las que impone, pero como dice Esdras 9:13, no nos ha castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Nuestras misericordias son más de lo que merecemos y nuestros castigos son menos de lo que merecemos. Y número 6, la justicia de Dios es tal que no es propio para que algún hombre o ángel proteste contra él o demande una razón por sus acciones. Dios no solo tiene la autoridad de su lado, pero también la equidad. Nosotros debemos adorar la justicia de Dios, donde no podemos ver ninguna razón para ella. ¿Está usted sufriendo algo que usted considera que es injusto? Y usted no puede considerar, no puede captar por qué Dios haría tal cosa. Nosotros debemos adorar la justicia de Dios, donde no podemos ver ninguna razón para ello. Entonces esto quiere decir que la justicia de Dios es tan vasta, es tan extensa, que no podemos dimensionarla, no podemos medirla, no podemos comprenderla en toda su plenitud. El Dios lo dijo bien al hablar con Job. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Job 37:23. La justicia de Dios y los juicios de Dios, aunque no podamos entenderlos plenamente, deben causar que nos asombremos delante del Señor y que le alabemos con todo lo que somos. Alguien escribió, y creyentes ustedes que conocen este camino, el camino por el cual van a Dios, puedan penetrar cada vez más la verdad de la justicia de Dios, hasta que puedan percibir su pureza, gloria y preciosidad. Magnifiquen a Dios en su justicia y regocíjense en el hecho de que Dios es justo. Amen su justicia como ama su bondad y misericordia, especialmente porque esta justicia ha sido satisfecha en mi nombre. Den gracias a Dios porque el Señor les conduce a ustedes
y a todos sus elegidos por un camino tan santo hacia la salvación. No consideren la justicia de Dios en contra de ustedes, sino a favor de ustedes, para darles salvación y castigar con justicia a sus enemigos. De una manera muy débil, esa es la justicia de nuestro Dios. Y en segundo lugar, la pregunta que queremos hacernos ahora es, ¿de qué manera se manifiesta la justicia de Dios en su ser? ¿De qué manera se manifiesta la justicia de Dios en su ser? Número uno, su palabra es justa. En el Salmo 19, David llamó la Escritura los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová, la palabra de Dios es justa. Por eso la Biblia llama la palabra del Señor los juicios. En el salmo más extenso de todos, el 119, leemos que el poeta dice, rectos, rectos tus juicios. En Romanos 7:12, Pablo habló del mandamiento santo, justo y bueno. De manera que todo lo que Dios dice, todo lo que Él dice es justo. En segundo lugar, sus actos son justos. Su palabra es justa, sus actos son justos. David en el Salmo 147 engrandece a Dios diciendo, justo es Jehová en todos sus caminos. Y Dios va a ser adorado en el cielo a través del cántico de Moisés, que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Oh Señor, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado. Los actos, las obras de nuestro Dios son caracterizadas por una justicia que es perfecta. Todo lo que Dios dice es justo, todo lo que Dios hace es justo. En tercer lugar, sus juicios son justos. Abraham, ¿qué dijo del Señor en Génesis 18? Antes de que Sodoma y Gomorra fuera devastada, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Etán declaró en el Salmo 89, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Imagínense que el trono de nuestro gran Dios está fundamentado en la justicia y en el juicio. Toda sentencia que emite es justa. Esto nos consuela, porque Él se encargará de castigar a todos aquellos que nos agreden. Pero también, hermanos, esto nos desafía, sabiendo que un día estaré delante de su presencia y tendré que rendirle cuentas por absolutamente todo lo que hice y todo lo que no hice, para ser recompensado, pero también para sufrir pérdida de corona. Su palabra es justa, sus actos son justos, sus juicios son justos. En tercer lugar, ¿cuáles son algunos resultados de la justicia de Dios? De una manera práctica, ¿cómo podemos palpar la justicia de Dios en su ser? Bueno, en primer lugar, Él aborrece la maldad y los malos. Hablábamos de esto ayer. Lo voy a volver a citar para que esto quede bien grabado en nuestros corazones, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos,
los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. El Espíritu Santo guió a David a que él escribiese en el Salmo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Como bien se ha dicho, su fuerza lo hace ser poderoso. Su santidad lo hace ser glorioso. La santidad de Dios consiste en su amor perfecto por la justicia y el aborrecimiento de la maldad. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. El cristiano llega a una madurez espiritual cuando ama lo que Dios ama y cuando aborrece lo que Dios aborrece. Esa debe ser nuestra meta en nuestra vida cristiana, ser celosos de una vida religiosa que sea pura, que sea justa, porque ama lo que es bueno y porque detesta lo que es malo. Y hermanos que predican el Evangelio y también las hermanas que lo comparten con otros. Tenemos que, yo no sé, no he escuchado muchas prédicas en Colombia, pero esto lo digo a mí al predicar el Evangelio. Quizás ustedes ya saben todo esto. Pero la realidad es que habemos muchos que tenemos que predicar un Evangelio que realmente no es el de la Biblia. Un Evangelio que dice Dios le ama y tiene un maravilloso plan para su vida por medio de Cristo Jesús. Ese no es el Evangelio de la Biblia. El Evangelio de la Biblia proclama que Dios, siendo santo, aborrece a toda persona que es pecaminosa y toda maldad que comete, y que Dios, siendo justo, debe arrojarle por siempre en las llamas del lago de fuego, y que su única esperanza es renunciar a la impiedad y confiar plenamente en Cristo Jesús. Y esto lo baso principalmente, por ejemplo, en los primeros capítulos de Romanos. ¿Sobre qué premisa comienza Pablo al comprobar en el capítulo 1 que los gentiles son culpables, en el capítulo 2 que los judíos son culpables, en el capítulo 3 que todos estamos bajo pecado? La santidad de Dios. Y él detalla pecados que son cometidos contra un Dios que es perfectamente santo y que no puede tolerar la maldad. Y que por causa de que su santidad y su justicia han sido agraviadas y ofendidas y blasfemadas, él tiene que condenar y castigar al pecador. Predique el amor de Dios, hermano y hermana. Yo no estoy diciendo que no hablemos del amor. Pero este asunto de que Dios le ama y todo está bien y lo único que tiene que hacer es aceptar a Cristo Jesús y hasta ahí pudiera dar una mala, equivocada impresión de este Dios tan alto y sublime al que también anunciamos a los pecadores. Que Dios aborrece a los malos y a la maldad. En segundo lugar, Dios demuestra su justicia al disciplinar a los redimidos. ¿Se acuerda lo que sucedió en la iglesia de Corinto? Habían cristianos que estaban débiles y enfermos, otros habían muerto porque habían participado de los elementos del pan y de la copa en la cena del Señor indignamente. Ananías y Zafira, que ya hablamos de ellos, cayeron muertos por mentir contra el Espíritu Santo. La relación ilícita entre David y Betsabé resultó en que muriera
un hijo, un bebé a los 8 días de nacido. Y en Hebreos vemos las palabras citadas de Proverbios que cómo es que el Señor disciplina y azota a sus hijos. La justicia de Dios la vemos en nuestras vidas, en cómo Él tiene que tratar con nosotros, cómo Él tiene que disciplinarnos de una manera tan justa para humillarnos y para poder volver a vivir de acuerdo a su santidad. Su justicia la vemos entonces en cómo Él aborrece la maldad y a los malos, cómo Él disciplina a los redimidos, pero en tercer lugar, Él castiga severamente al perverso. El profeta Nahum describe a Dios de la siguiente manera al pronunciar el juicio que caería sobre Nínive, la capital del imperio asirio. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pablo en Romanos capítulo 2 enseña cómo es que el pecador cada día, cada momento, con cada falta que comete contra este Dios justo, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es algo tan profundo y complejo de entender, que personas que van a arder para siempre en el lago de fuego, que van a ser consumidos por esas llamas que no pueden ser apagadas, que van a sentir por siempre una sed que nunca será saciada, que podrán palpar las tinieblas que les rodearán por siglos sin fin, que experimentarán la separación tan lamentable de sus seres queridos, pero aún más la separación más severa de todos, estar por siempre distanciados de su Creador, de aquel que les quiso salvar, de aquel que quiso ser su Salvador. A un Dios por toda la eternidad se va a glorificar a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios se santifica a través de sus juicios. Y hermanos, allí deberíamos de estar nosotros por siempre. Y entonces nos asombramos de que un Dios que es tan justo nos haya querido perdonar. Y si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo, el único mediador, el único rescatador, el único salvador, Dios quiera que su existencia eterna en el lago de fuego no sea causa de que Dios sea glorificado. Huya de la ira venidera. Refúgiese en este mismo momento en la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús. Arrepiéntase de todo pecado. Crea en Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Número 4. ¿De qué forma se ha manifestado la justicia de Dios a la humanidad? En la gracia de Dios, Él ha manifestado su justicia a toda persona.
¿Todos creemos eso? ¿O solo algunos? Dios ha revelado su justicia a toda persona para que vean la fealdad de su pecado y para que busquen el rescate de Dios. Y lo hace de las siguientes maneras. Número uno, lo hace a través de la creación. Dios se declara a sí mismo a través de su maravillosa y extensiva creación. Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Dios revela su justicia también a través de la conciencia. Esto es lo que le da al ser humano la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo explica que aún los gentiles que no tuvieron la ley de Israel, de Jehová, de Moisés, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios también se ha revelado en cuanto a todo lo que Él es, en este caso pensando en su justicia, no solamente a través de la creación, no solamente a través de la conciencia que tenemos, pero también a través de la historia. Job llamó a Dios el guarda de los hombres, Job 7:20. Salomón entendía algo que nosotros siempre debemos recordar, Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y todo estudioso, honesto y sincero, con una mente dispuesta en discernir las cosas de una manera lógica, no puede sino contemplar la historia y ver que detrás de todo rey, de todo príncipe, de toda guerra que ha sido peleada, que de toda guerra que ha sido ganada, que detrás de toda nación, por más poderosa que era, que fue derrumbada, hay un Dios altísimo, un Dios que está en completo control de cada evento, de cada detalle, de cada persona, de cada nación. Dios revela su justicia a través de la historia. Dios también se reveló a través de su voz audible en tiempos pasados. Dios también se revela a través de actos sobrenaturales, o bueno, debería decir, lo hizo en un tiempo, actos como sueños, visiones, profecías, sanidades, lenguas. En Romanos 2:21 aprendemos que la justicia de Dios se ha revelado a través de la ley y de los profetas. Dios se reveló también en su tiempo y en parte de nosotros también hoy en día a través de la ley de Moisés. Su justicia la vemos en la ley porque Pablo dice en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley jamás ha justificado ni a una sola persona. La ley no imparte justicia, la ley condena y hace ver a las personas que no pueden por sí mismas alcanzar la excelencia de este Dios tan justo. Amén. Número 7, Dios revela su justicia, su persona a través de las Escrituras. El escritor a los hebreos hace ver que Dios habló a los judíos a través de los profetas, pero que en estos últimos tiempos lo hace a través de su Hijo. El apóstol afirma que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en qué, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios revela su justicia en el Evangelio de Jesucristo. Pablo le dijo a las iglesias en Roma, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
pensando específicamente en la santidad de los juicios de Dios, Pablo también explica que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el evangelio de Pablo del que yo le hablaba en Romanos capítulo 1. Debemos comenzar desde la justicia y la santidad de Dios y de ahí trabajar con las personas para que entiendan el mensaje de salvación. Número 9, la justicia de Dios también se ve a través de la presencia del Espíritu Santo sobre la tierra. La Escritura enseña que el Espíritu Santo estando aquí tiene tanta influencia en el mundo que aún Él detiene que se levante el anticristo que se levantará durante la tribulación. Segunda Tesalonicenses 2:7. El Espíritu Santo también en la justicia de Dios trabaja incesantemente en dirigir a las personas a un pleno convencimiento. ¿De qué? De pecado, de justicia. Otro punto más que corrobora lo que le estoy diciendo sobre dónde parte el Evangelio, de la justicia de Dios y de el juicio de Dios. Hermanos, no necesitamos reemplazar al Espíritu Santo. Usted no tiene que de alguna manera fácil meter a personas por la puerta estrecha con nuestros métodos y nuestras técnicas de manipulación y de convencimiento. El Espíritu Santo es Dios y por favor, dejémosle a Él el trabajo que Él puede hacer perfectamente. Que la persona oye el Evangelio y que el Espíritu Santo por sí mismo le convence a cada individuo de pecado, de justicia y de juicio y creen en Cristo Jesús y son salvados verdaderamente. Y número 10, otra manifestación de la presencia del Espíritu Santo, otra presencia de la justicia de Dios es la presencia de la iglesia sobre la tierra. Y por eso es que es tan importante nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, porque Mateo 5:13 somos la sal de la tierra, porque Mateo 5:14 somos luz en el mundo. Nuestra forma de vivir, hermanos, en pureza, en castidad, revela la justicia y el juicio de Dios. Y aunque usted no lo crea, en cierta manera detiene a una humanidad depravada de ser tan depravada como pudiera ser. El juez de toda la tierra ha hecho absolutamente evidente que Él es justo, que la humanidad es perversa y que todos requerimos de su justicia y que si alguien no participa de esa justicia, experimentará el justo juicio de Dios por los siglos de los siglos. Número 5. ¿Cómo podemos participar de la justicia de Dios? Se ha establecido ya que Dios nos juzga a todos como siendo culpables delante de Él. Por otro lado, la palabra también garantiza el hecho de que podemos ser justificados, o sea, ser declarados justos por Él mismo. Y entonces yo quisiera que nos preguntemos también, ¿cómo puede un Dios perfectamente justo declarar como justos a hombres y a mujeres que son completamente injustos sin ceder en su perfecta justicia? Esta pregunta la hizo Bildad en Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Una forma de entender este paradigma es entendiendo lo que pudiéramos llamar la doctrina de la imputación. Imputar es atribuirle algo a alguien. Esta maravillosa enseñanza la encontramos claramente descrita en un pasaje como 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Yo voy a tener que hablar muy rápido porque tengo 4 minutos y el hermano James me dijo que no puedo dormir en su casa si no soy puntual. Número 1, el primer aspecto de la imputación es que el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros. Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nacimos en pecado y cometemos pecado porque lo heredamos de Adán. Aspecto número 2 de la doctrina de la imputación es el hecho de que nuestro pecado fue imputado a Cristo sobre la cruz. Cristo, quien no conoció el pecado sobre el madero, fue hecho pecado por nosotros. La santidad de los juicios de Dios puede ser visto en cómo Él trató con Adán al pecar, con el mundo en los días de Noé a través del diluvio, con Sodoma y Gomorra por su perversión, por lo que Dios hará sobre esta tierra durante la tribulación y sobre el juicio eterno de los perversos. Pero esto debe cautivar nuestros corazones en devoción a nuestro Dios. Pero ¿cuál es la manera más sobresaliente en la que Dios mostró la santidad de sus juicios en todas las edades? ¿Cuál será? Fue cuando su Hijo fue hecho pecado sobre un madero a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Es asombroso pensar que el Dios que hizo el universo, las galaxias, los planetas, los cometas, las aves, los montes, los mares, los ríos, los árboles, los animales, los seres humanos, es el mismo Dios que hizo pecado al Salvador del mundo. No lo hizo pecador, eso sería imposible. Lo hizo pecado. Después de haber sufrido físicamente a mano de los hombres por 3 horas en densas tinieblas, sufrió vicariamente al sufrir en lugar de otros, o sea, nosotros, a mano de Dios mismo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. John Owen escribió en el siglo XVII, en este estado es como una conversación que Jesús tiene con la humanidad perdida. En este estado se le acerca el Señor Cristo en la promesa y le dice: pobre criatura, qué lamentable es tu condición, cuán deformada es tu apariencia, qué ha sido de la hermosura, de la gloria de esa imagen de Dios en que fuiste creado. ¿Cómo has tomado la monstruosa forma e imagen de Satanás? Y sin embargo, tu miseria actual, tu entrada en el polvo y la oscuridad no se puede comparar con lo que está por venir. La angustia eterna yace a la puerta, pero, sin embargo, mira hacia arriba una vez más y mírame, para que puedas vislumbrar lo que hay en los designios de la infinita sabiduría, amor y gracia.
Sal de tu refugio vano, de tu escondrijo. Me pondré en tu condición. Soportaré y llevaré esa carga de culpa y castigo que te hundiría eternamente en el fondo del infierno. Pagaré lo que nunca tomé y seré hecho temporalmente maldición por ti para que alcances la bienaventuranza eterna. Con el mismo propósito habla a los pecadores convencidos en la invitación que les da para que vengan a Él. El tercer aspecto de la imputación, y si alguien ya pudiera conseguirme un lugar para esta noche, es que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Adán me transfirió su pecado, mi pecado fue transferido a Cristo, pero Cristo en su eterna misericordia me transfiere su justicia a mí en el momento que creo en Él. Y nos gloriamos en esta mañana y adoramos a nuestro Dios, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pudiéramos decir más, pero en sexto lugar, ¿qué resultados debe haber en nosotros, hermanos, por la justicia de Dios? Bueno, en Santiago aprendemos que la fe siempre tiene que ir acompañada de obras. Santiago no nos dice cómo es que uno experimenta la justificación, ese no es su énfasis. El énfasis de Santiago es decirnos cómo demostramos el hecho de que hemos sido justificados. Si usted quiere saber cómo es que somos declarados justos, vamos a Romanos y Gálatas, pero Santiago nos enseña que es algo que va acompañado nuestra fe de nuestras obras, que la salvación es solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia, pero que va acompañada de obras. Es algo que se recibe por fe, no por obras, pero sí debo cambiarme para yo hacer buenas obras. Bueno, yo quisiera abundar más aquí, pero sencillamente para exhortarnos a todos en poder considerar esta gran justicia que se nos ha dado y que en todos los aspectos de nuestra vida nosotros podamos dar fruto de la justicia de nuestro Dios, la santidad de los juicios de Dios. Alabado sea nuestro Dios por su perfecta justicia. Vamos a orar. Señor, te bendecimos una vez más por